comenzamos hablando, Lozano, el tema del día cuidados paliativos. Doctora, ¿cómo toma la decisión el médico de reunir a los familiares y decirles que tienen que acudir a un médico de su especialización? Bueno, básicamente cuando el oncólogo o el médico tratante les informa que su intervención o que las intervenciones o tratamientos que vienen de ahora en adelante no tienen un fin curativo, sino paliativo. Entonces, en ese momento donde ya sabemos que, por ejemplo, la enfermedad del cáncer hizo algo de metástasis y esas metástasis no se van a poder remover de donde están, y que las quimioterapias son paliativas, en ese momento nos pueden remitir el paciente. ¿O cuándo el televidente puede exigir o pedir ese servicio? Bueno, básicamente el familiar no sabrá el punto exacto, porque el punto exacto lo define el médico. Existen unas escalas, esas escalas pueden determinar de manera no exacta el tiempo de vida que le puede quedar a un paciente. Y de acuerdo a esas escalas, el médico decide mandar al paciente a nuestro programa. Llegado el momento en que se aproxima la muerte, ¿entran ustedes a hacer algo de eutanasia? ¿Eso no hace parte de su manejo? ¿Cómo es el buen morir en el buen sentido de la palabra? Bueno, el tema de la eutanasia en Colombia es un tema con bastantes dificultades éticas, dificultades legales, dificultades espirituales, religiosas. En Colombia ya hay normativa, de hecho tenemos más de 5 años de tener normativa y aproximadamente unos 2 años y medio de haber reglamentado la eutanasia en Colombia. De hecho hay un programa de ley, un proyecto de ley donde están tratando de reglamentarla en los niños. En los adultos, que ya está reglamentada hace aproximadamente 2 años, existen unos criterios muy específicos. Es una exigencia que tiene el paciente a morir dignamente, pero no todos los pacientes pueden acceder a ellos. Existen unos criterios específicos. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, entran a un comité. Correcto. El comité debe estar conformado por un psiquiatra que debe determinar que el paciente no tiene en estos momentos un trastorno depresivo. ¿Cómo? Porque un trastorno depresivo se puede manejar con medicamentos y finalmente el paciente puede terminar desistiendo de la eutanasia. Que tenga una enfermedad terminal con un pronóstico de vida menor de 6 meses. Correcto. Que tenga una insistencia en que le realicen la eutanasia porque considera que su sufrimiento es demasiado. Y los médicos vamos a determinar con el comité de ética si ese paciente es o no candidato para recibir la eutanasia. ¿Esa eutanasia es practicada en clínicas o se hace pasivamente en las casas? Se puede hacer en una clínica y se puede hacer en la casa. Ok, eso es bien importante porque de pronto no hay una claridad con respecto a que sí existe una reglamentación y bueno, estos espacios en el programa son diseñados para eso, para que la gente conozca, así como existe tu especialidad, ¿verdad? Porque sé que hay muchas personas, así como los televidentes que llamaron, que tienen pacientes con Alzheimer, que tienen pacientes portadores de cáncer, que bueno, existe una especialidad que les brinda, ¿no?, un conforto al paciente a pesar, digamos, de lo avanzada que esté su enfermedad y que básicamente lo que ustedes buscan es enseñar a la familia, ¿no? Sí, yo quisiera de todos modos hacer nuevamente la claridad con el tema de la eutanasia porque sé que es un tema bastante complejo y que en Colombia somos básicamente católicos y que tenemos como ese concepto de que no podemos ser dueños de la vida ni tampoco decidir en qué momento vamos a darle fin a nuestra vida, sino que solamente Dios es el que debe darlo. Pero precisamente se tienen en cuenta todas estas cosas, la religión del paciente, el estado emocional, el estado físico, el pronóstico y el sufrimiento. Y es finalmente el paciente en uso de sus facultades mentales, uso de sus facultades mentales estables, quien decide sobre su vida. La familia en ningún momento puede tomar esa decisión. No. Siempre tiene que ser el paciente por decisión propia. Sí, porque en el caso de la familia, lo que comenta Erika, es muy probable que estemos frente a un familiar quemado, un familiar con síndrome de burnout. Está cansado,
ya quiere descansar y quiere que su familiar descanse, pero de pronto su familiar no está sufriendo. ¿Tenemos alguna recomendación para nuestros televidentes para finalizar? De pronto aquellos televidentes que tienen un familiar con una enfermedad crónica, ¿cuál sería, digamos? Ok, sí. Principalmente que evaluemos los síntomas. Los síntomas es como el pilar de los cuidados paliativos. Que tenga un buen control del dolor, que duerman bien, que se alimenten, así sea un poquito, pero que sea lo que la persona quiere recibir, no se obliga a comer al paciente, y que tenga sus necesidades fisiológicas, diuresis y deposiciones de manera frecuente, de manera normal, porque por ejemplo el estreñimiento es algo que los aqueja, sí, que los aqueja durante casi toda la enfermedad, y al final de la vida el estreñimiento se vuelve incluso más patológico que la misma patología. Y la parte del manejo del dolor. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, doctora, nos vemos mañana gracias. a las 12 del mediodía, repetición de este programa a las 7 de la mañana, mañana por Telecaribe, Hablando lo Sano. No se olviden, lo que hagan, háganlo de corazón.